En el tribunal, mi tía presentó su factura por haberme criado después de la muerte de mi madre, comida, ropa, vivienda, todo detallado hasta alcanzar los $50.000. El juez la leyó atentamente y luego preguntó, ¿dónde están los $190.000 en beneficios de seguridad social que usted cobró? La sala del tribunal estalló en revuelo. Mi nombre es Altia, tengo 26 años, soy una enfermera recién graduada con grandes sueños. Cuando mi mamá murió hace 13 años, me mudé con mi tía Sophie, quien constantemente me recordaba que era una carga financiera. El sobre que recibí después de mi graduación universitaria no era una tarjeta de felicitación, sino una factura detallada de $50.000 por haberme criado. Ahora, sentada en esta sala, mientras mi propia tía me demanda por los gastos de mi infancia, me pregunto cómo la vida nos trajo hasta aquí. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale a ese botón de me gusta y suscríbete, y hazme saber si alguna vez tu familia ha traicionado tu confianza de esta manera. Antes de que todo se desmoronara, mi infancia estuvo llena de calidez y amor. Mamá, Amanda, me crió sola después de que papá falleció cuando yo tenía solo 3 años. Aunque el dinero escaseaba en nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones, mamá siempre se aseguró de que nunca sintiera que estábamos pasando apuros. Ella trabajaba turnos largos como enfermera en el Hospital Memorial, volviendo a casa con historias sobre cómo salvaba vidas y marcaba la diferencia en los momentos más oscuros de las personas. Esas historias sembraron la semilla de mi propio sueño de convertirme en enfermera algún día. Cada fin de semana era nuestro momento especial juntas. Horneábamos galletas los sábados por la mañana, y el olor a vainilla y chocolate llenaba nuestra pequeña cocina. Los domingos por la tarde eran para visitar el parque local, alimentar a los patos en el estanque o buscar libros en la biblioteca. Mamá siempre decía, Altia, la educación es lo único que nadie puede quitarte, mientras me ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina. Las paredes de nuestro apartamento estaban cubiertas con mis obras de arte y certificados escolares. Mamá guardaba cada uno de ellos, mostrándolos con orgullo como si fueran preciosas piezas de museo. Cuando yo traía buenas calificaciones a casa, ella las pegaba en el refrigerador con imanes en forma de fruta y bailaba por la cocina para celebrar. Para mi 10º cumpleaños, mamá me sorprendió con un kit médico infantil. Lo llevaba a todas partes, tomándoles la temperatura a mis animales de peluche y escuchando el latido del corazón de mamá con el estetoscopio de plástico. Algún día llevarás uno de verdad, decía ella, con los ojos llenos de orgullo. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. Mamá trabajaba turnos extras durante las vacaciones para darme mañanas de Navidad y celebraciones de cumpleaños especiales. Me enseñó a apreciar lo que teníamos, en lugar de anhelar lo que no. La gratitud enriquece cualquier vida, me recordaba cuando ocasionalmente me quejaba de no tener los últimos juguetes o ropa elegante como algunos de mis compañeros de clase. Todo cambió el verano en que cumplí 12 años. Mamá empezó a llegar a casa del trabajo exhausta, más de lo habitual. Al principio, lo achacó a que estaba haciendo turnos extras, pero cuando empezó a perder peso rápidamente y a desarrollar una tos persistente, supe que algo andaba mal. La sorprendía haciendo una mueca de dolor cuando creía que no la veía, y tomando analgésicos cuando pensaba que yo estaba dormida. El día que finalmente fue al médico, esperé en el apartamento de nuestra vecina, la señora Thomas, trabajando en un proyecto de ciencias, pero incapaz de concentrarme. Cuando mamá regresó, su rostro me lo dijo todo antes de que pronunciara una palabra. Cáncer de pulmón, etapa 4, terminal, de 6 meses a 1 año. Esas palabras se estrellaron contra nuestro pequeño mundo feliz como una bola de demolición. Mamá intentó mantener la normalidad, pero nuestros roles se invirtieron lentamente. Empecé a preparar la cena, a lavar la ropa y a ayudarla a acostarse cuando estaba demasiado débil para caminar. Llevaba un cuaderno con su horario de medicación, y me volví ferozmente protectora de su energía menguante. La escuela pasó a un segundo plano, ya que me convertí en la cuidadora de mi madre. Mis hombros de 12 años cargaban el peso de las compras, las tareas del hogar y el miedo creciente a lo que se avecinaba. Mis amigos dejaron de llamarme, pues ya no podía salir, pero no me importaba. Cada momento con mamá se volvió precioso, medido, finito. La enfermera de cuidados paliativos comenzó a visitarnos a diario cuando mamá ya no podía levantarse de la cama. Yo me sentaba a su lado, leyéndole sus libros favoritos o simplemente sosteniendo su mano, cada vez más frágil.
Eres muy fuerte, Altia, susurraba ella. Prométeme que seguirás adelante. Sigue brillando después de que me haya ido. Una tranquila mañana de martes, solo 3 semanas después de mi 13º cumpleaños, mamá exhaló su último aliento mientras yo le sostenía la mano. La enfermera de cuidados paliativos me encontró sentada allí 1 hora después, incapaz de soltarla. El mundo nunca se había sentido tan vacío, tan vasto, tan aterrador. El funeral fue un borrón de ropa negra y miradas de lástima. Me quedé inmóvil, mientras personas que apenas reconocía me abrazaban y murmuraban tópicos sobre que mi madre estaba en un lugar mejor. ¿Qué lugar podría ser mejor que aquí, conmigo? Fue entonces cuando apareció la tía Sofie. La hermana menor de mi madre siempre había sido distante, visitando solo en raras ocasiones festivas con regalos caros y conversaciones limitadas. Ahora, estaba a mi lado en el funeral, con la mano en mi hombro, diciéndole a todo el mundo que cuidaría de su pobre sobrina huérfana. La trabajadora social se reunió con Sofie y mi abuela, que vivía en una comunidad para personas mayores y no podía acogerme. Se decidió que me mudaría con Sofie, su marido Jack, y su hija Cassidy. Sofie se mostró cariñosa y preocupada frente a las trabajadoras sociales, prometiendo darme un hogar lleno de amor durante esta difícil transición. Mientras empacaba mi infancia en cajas, encontré una carta que mamá me había escrito, metida en mi libro favorito. Recuerda quién eres, Altia. La vida te lanzará tormentas, pero tienes la fuerza para superarlas todas. Te amaré siempre, incluso cuando ya no puedas verme. Doblé esa carta y la guardé en mi bolsillo, eché un último vistazo a nuestro apartamento y entré en mi nueva vida, sin ser consciente de los desafíos que me esperaban. El viaje en coche hasta la casa de la tía Sofie duró casi 3 horas, dejando atrás todo lo que me era familiar. Cada milla aumentaba la sensación de vacío en mi pecho, mientras veía mi ciudad natal desaparecer por el espejo lateral del lujoso SUV de Sofie. Ella no dijo mucho durante el trayecto, ocasionalmente comentando lo diferente que sería mi vida ahora, lo mucho mejor que serían las cosas en su vecindario. Sofie y el tío Jack vivían en una impresionante casa colonial de 2 pisos, con impecables columnas blancas y un césped perfectamente cuidado. Mi prima Cassidy, de 15 años e increíblemente serena, nos recibió con una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. El tío Jack, un hombre alto con una expresión perpetua de leve desinterés, me dio una breve bienvenida antes de regresar a su oficina en casa. Esta será tu habitación, dijo Sofie, abriendo la puerta a un espacio al final del pasillo, lejos de las otras habitaciones. Las paredes eran de un blanco inmaculado, los muebles básicos y claramente de segunda mano, en comparación con los vistazos que había podido echar a la habitación de Cassidy, con sus paredes rosas y muebles personalizados. Podemos añadir algo de color más tarde, quizás, añadió como un pensamiento posterior. Esa primera noche, Sofie preparó una cena especial, y todos mantuvimos una conversación educada. El tío Jack me preguntó sobre mis intereses, y Sofie incluso compartió algunos recuerdos de mi madre de su infancia. Por un momento, me atreví a esperar que quizás este arreglo funcionara. El cambio llegó gradualmente. Al final de mi primera semana, Sofie me había presentado unas reglas de la casa que no parecían aplicarse a Cassidy. Tenía un toque de queda estricto, tiempo limitado en el baño, horas de estudio designadas y una lista de tareas que se hacía más larga cada día. En esta casa, todos contribuyen, explicó Sofie, mientras me entregaba un cepillo para el inodoro. Mientras tanto, Cassidy se relajaba junto a su piscina trasera, sus propias tareas misteriosamente inexistentes. Mis pertenencias, que habían llenado nuestro apartamento, ahora parecían escasas, esparcidas por la habitación de invitados. Sofie había revisado mis cajas antes de que pudiera desempacar, apartando la ropa que consideraba demasiado usada o inapropiada. Cuando le pregunté por ellas, dijo, tenemos estándares en este vecindario, Altia. Ahora representas a nuestra familia. La escuela fue otro ajuste. Mis expedientes académicos se transfirieron, pero nada más lo hizo. Sin amigos, sin historia, sin profesores que conocieran mis capacidades. Me colocaron en clases estándar a pesar de haber estado en programas avanzados en mi escuela anterior. Cuando mencioné esto a Sofie, ella desestimó mis preocupaciones. No nos adelantemos. Has pasado por un trauma. Es mejor tomárselo con calma. La primera vez que realmente entendí mi lugar en la casa fue cuando se compraron los útiles escolares.
Cassidy recibió una computadora portátil nueva, una mochila de diseñador y todo de primera línea. A mí me dieron una carpeta de plástico, cuadernos básicos y bolígrafos de la tienda de $1. Tenemos que ser conscientes de los gastos, dijo Sophie cuando vio mi expresión. Tu madre no dejó mucho para tu cuidado. Esa noche, escuché a Sophie y Jack discutir a través de las delgadas paredes. Los cheques de la seguridad social apenas cubren los gastos extras, la voz de Sophie se escuchaba con claridad. ¿Sabes cuánto comen los adolescentes? ¿Cuánto cuestan sus actividades? Es familia, Sophie, respondió Jack, con voz cansada y resignada. Familia que nos está costando. Amanda siempre fue irresponsable, no planeando mejor para su hija. Hundí la cara en mi almohada, las lágrimas empapándome mientras aferraba la carta de mi madre. Los comentarios sobre el dinero se convirtieron en una característica regular de la vida con Sophie. Si me quedaba pequeña la ropa, necesitaba útiles escolares, o incluso si comía lo que ella consideraba demasiado en la cena, me recordaba la carga financiera que representaba. ¿Sabes cuánto cuestan los aparatos de ortodoncia?, murmuró cuando el dentista los recomendó. Nos fuimos sin programar el trabajo de ortodoncia. Las solicitudes universitarias cuestan $70 cada una, se quejó cuando traje información sobre universidades con programas de enfermería. Quizás un colegio comunitario sería más apropiado para tu situación. El contraste entre mi trato y el de Cassidy se hizo más pronunciado. Cassidy recibió un coche para su 16º cumpleaños. A mí me dijeron que podía conseguir un trabajo para ahorrar para mi propio transporte. La habitación de Cassidy se redecoraba estacionalmente. Mi edredón había sido del mismo azul descolorido desde mi llegada. Cassidy asistía a clases de baile, entrenamientos de lacrosse y cursos de preparación para el SAT. A mí me dijeron que esos extras no estaban en el presupuesto. El tío Jack lo presenciaba todo con aceptación pasiva. Ocasionalmente, me deslizaba $20 o se ofrecía a llevarme a algún lugar cuando Sophie se negaba, pero nunca desafió directamente su trato hacia mí. Tu tía está bajo mucha presión, decía, como si eso lo explicara todo. A pesar de todo, el recuerdo de la calidez de mi madre se convirtió tanto en consuelo como en tortura. Cerraba los ojos por la noche e intentaba recordar el sonido de su risa, la sensación de su mano acariciando mi cabello. Esos recuerdos me sostuvieron a través de la frialdad de Sophie, a través de la crueldad casual de Cassidy, a través de la creciente conciencia de que no era deseada en esa casa. Empecé a pasar más tiempo en la biblioteca de la escuela, ofreciéndome como voluntaria para cualquier actividad que me mantuviera alejada de la mirada crítica de Sophie. Me uní a grupos de estudio, ayudaba a los profesores después de clase y descubrí que el éxito académico podía ser una forma de escape. Si no podía tener amor, al menos podía tener logros. Una tarde, mientras limpiaba la cocina como lo requería mi lista de tareas, accidentalmente derribé el bolso de Sophie. Mientras recogía el contenido derramado, encontré una carta de la Administración del Seguro Social dirigida a Sophie como mi tutora. Hacía referencia a los beneficios mensuales de sobreviviente que se depositaban para mi cuidado. La cantidad era sustancial, mucho más de lo que Sophie había insinuado que recibía. Esa noche, reemplacé cuidadosamente la foto de mi madre en mi mesita de noche, la que Sophie me había sugerido guardar para ayudar con el proceso de duelo. Miré a los ojos sonrientes de mi madre y le hice una promesa silenciosa. Resistiría. Tendría éxito. Y algún día, escaparía. La escuela secundaria trajo nuevos desafíos, pero también oportunidades inesperadas. A pesar del desprecio de Sophie por mi potencial académico, luché para ser colocada en clases de honores y rápidamente demostré que pertenecía allí. Mis profesores de ciencias notaron particularmente mi aptitud, y para el segundo año, me había unido al Club de Ciencias de la Salud, el primer paso hacia mi sueño de seguir los pasos de mi madre. ¿Otra reunión de club?, preguntaba Sophie con irritación apenas disimulada. Supongo que también necesitarás dinero para eso. Ya no pedía dinero. En cambio, había conseguido un trabajo a tiempo parcial en la panadería Sweet Blossoms 3 tardes a la semana y todo el sábado. La dueña, la señora García, se convirtió en un punto brillante en mi vida, deslizándome pasteles extra al cerrar y ajustando mi horario durante los periodos de exámenes. Mi primer cheque se sintió como libertad en mis manos, hasta que Sophie me acorraló en la cocina. Ahora que estás ganando un ingreso, tendrás que contribuir a los gastos del hogar, anunció, con la mano extendida.
$300 mensuales parece justo por habitación y pensión. La cantidad representaba casi la mitad de mis ingresos, pero se la entregué sin discutir. Pelear con Sophie solo empeoraba las cosas, como había aprendido por dolorosa experiencia. Más tarde esa noche, escuché a Sophie decirle al tío Jack cómo le estaba enseñando alta responsabilidad financiera cobrándole el alquiler. Cassidy, ahora en su último año y autoproclamada reina de la escuela, se aseguraba de que todos supieran que yo era su prima de caridad. Difundía historias sobre la muerte de mi madre, embelleciendo los detalles para obtener la máxima lástima o, a veces, burla, dependiendo de su audiencia. Cuando los chicos mostraban interés en mí, les advertía sobre mis antecedentes familiares inestables y mis probables problemas emocionales. Un martes lluvioso durante mi tercer año, me quedé hasta tarde para recuperar un laboratorio de química. Caminando hacia la parada del autobús, me di cuenta de que había perdido el último. Mientras me resignaba a una caminata de 3 millas bajo el aguacero, un coche se detuvo a mi lado. La señora Jackson, mi profesora de biología, bajó la ventanilla. Altia, sube antes de que te ahogues. Durante el viaje a casa, la señora Jackson me hizo preguntas sobre mi interés en la medicina, mis hábitos de estudio, mis planes después de la escuela secundaria. Cuando se detuvo en la casa de Sophie, dudó antes de decir, «Sabes, me recuerdas a mí misma a tu edad, decidida, enfocada, a pesar de los obstáculos». Algo en su tono me hizo levantar la vista bruscamente. La señora Jackson sonrió suavemente. «Mi puerta siempre está abierta si necesitas hablar de algo». 2 semanas después de que Sophie confiscara la mitad de mi cheque por servicios públicos que uso excesivamente, me encontré en el aula de la señora Jackson durante el almuerzo. Las palabras brotaron de mí, la manipulación financiera, la negligencia emocional, la carta de la seguridad social que había encontrado. La señora Jackson escuchó sin interrupción, su expresión cada vez más preocupada. ¿Has considerado que tu tía podría estar usando indebidamente fondos destinados a tu cuidado?, preguntó finalmente. La idea se me había ocurrido, pero escucharla de un adulto le dio legitimidad. ¿Qué puedo hacer? Soy menor de edad. Ella es mi tutora. La respuesta de la señora Jackson lo cambió todo. Empieza a documentar, guarda registros y busquemos opciones de becas que puedan sacarte de ahí después de la graduación. Con la guía de la señora Jackson, empecé a investigar obsesivamente becas de enfermería. Me uní a todos los clubes que pudieran fortalecer mis solicitudes, fui voluntaria en el hospital local los domingos y mantuve calificaciones perfectas a pesar de trabajar casi 20 horas semanales. Una tarde, mientras buscaba una grapadora en la oficina del tío Jack, descubrí una carpeta etiquetada con mi nombre. Dentro había años de extractos de la Seguridad Social que mostraban depósitos mensuales de más de $1,000 para mi cuidado. Casi $60,000 habían sido pagados a Sophie desde la muerte de mi madre. Sin embargo, yo usaba ropa de segunda mano, carecía de útiles escolares básicos y se me hacía sentir culpable por cada bocado de comida que consumía. Fotografié los documentos con manos temblorosas, luego volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Esa noche, envié por correo electrónico las fotos a la señora Jackson y a mí misma, a mi dirección de correo electrónico escolar, creando pruebas que esperaba no necesitar usar nunca. Llegó el último año con las solicitudes universitarias y la tranquila determinación de escapar para siempre de la casa de Sophie. La señora Jackson me ayudó a solicitar todas las becas disponibles, editando mis ensayos durante los periodos de almuerzo y después de la escuela. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación, Sophie las interceptó, presentando cada una con comentarios sobre la carga de los préstamos estudiantiles y las expectativas poco realistas. El gran avance llegó en abril, una beca completa de enfermería para la Universidad Estatal, que incluía alojamiento, comidas y una ayuda para libros. Cuando llegó el sobre grueso, corrí a revisar el correo antes de que Sophie pudiera hacerlo, escondiendo la carta debajo de mi colchón hasta que pude leer su contenido completo. Esa noche, llamé a la señora Jackson con la noticia, mi voz apenas contenía mi emoción. Lo conseguí. Soy libre. Mi ceremonia de graduación de la escuela secundaria debería haber sido una celebración. En cambio, Sophie se quejó del costo de mi toga y birrete, del desperdicio de encargar anuncios y de lo poco práctico que era el programa de enfermería que había elegido. Cassidy, en casa después de su primer año en una costosa universidad privada totalmente financiada por sus padres, puso los ojos en blanco durante todo el monólogo de Sophie.
Revisé la audiencia durante la ceremonia, decepcionada, pero no sorprendida, al encontrar vacía la sección donde Sophie y Jack deberían haber estado sentados. Mientras aceptaba mi diploma, escuché un aplauso claro desde la parte de atrás. Allí estaban la señora Jackson junto a la señora García de la panadería, ambas aplaudiendo efusivamente. Después de la ceremonia, la señora Jackson me entregó una pequeña bolsa de regalo. Dentro había un estetoscopio profesional, como el que había usado mi madre. La tarjeta decía simplemente: tu madre estaría muy orgullosa de la mujer en que te has convertido. Yo sé que lo estoy. Por primera vez desde que mi madre murió, me sentí vista, valorada y apoyada. Caminando de regreso a la casa de Sophie ese día, con el diploma en la mano y el estetoscopio en mi bolso, supe que estaba a solo unas semanas de un nuevo comienzo. El día que me mudé a mi dormitorio universitario se sintió como respirar aire fresco después de años bajo el agua. La universidad estatal estaba a solo 40 millas de la casa de Sophie, pero bien podría haber sido otro planeta. Mi habitación en la residencia era pequeña, con muebles institucionales y paredes de bloques de hormigón, pero representaba algo invaluable: independencia. Mi compañera de cuarto, Yasmín, llegó con sus padres, quienes la ayudaron a desempacar cajas y colgar luces de hadas en su lado de la habitación. También se ofrecieron a ayudarme con mis cosas, pero toda mi vida cabía en 2 maletas y una mochila. Sophie me había dejado en la entrada del campus, sin siquiera molestarse en estacionar. Envía un mensaje cuando estés instalada, había dicho, ya poniendo el coche en marcha. Y recuerda, tu beca no cubre las vacaciones. Tendremos que discutir la compensación si planeas quedarte con nosotros durante esos periodos. Yasmín y yo nos hicimos amigas rápidamente a pesar de nuestros diferentes orígenes. Ella venía de una familia amorosa que la llamaba a diario, le enviaba paquetes de cuidado y sinceramente quería saber sobre sus clases. Cuando se dio cuenta de que yo nunca recibía tales llamadas o paquetes, comenzó a compartir los suyos sin hacer comentarios. Mi mamá siempre envía demasiado de todos modos, decía, dividiendo galletas o artículos de tocador entre nosotras. La vida universitaria exigía un enfoque intenso. El programa de enfermería era riguroso, con prácticas clínicas temprano por la mañana, sesiones de estudio nocturnas e interminables exámenes prácticos. Yo prosperé bajo la presión, recordando la dedicación de mi madre a sus pacientes. Para cubrir gastos no incluidos en mi beca, trabajé en la cafetería del campus y tomé turnos de fin de semana en un centro de vida asistida cercano. Entre clases, trabajo y estudio, apenas tenía tiempo para pensar en Sophie, que era exactamente como lo quería. Cuanto menos contacto, mejor. Aún así, las vacaciones acechaban en el calendario como nubes oscuras. Antes de las vacaciones de Acción de Gracias de mi primer año, Sophie llamó con expectativas para mi visita. Dado que ya no contribuyes económicamente, necesitaremos una compensación por tu estancia. $300 por la semana parece justo. La comida no es gratis, Altia. Tragué saliva, calculando cuántos turnos extras necesitaría para poder ir a casa por las vacaciones. Yasmín, al escuchar mi parte de la conversación, esperó a que colgara antes de decir, ven a casa conmigo. A mis padres les encantaría tenerte. Ese día de Acción de Gracias se convirtió en el primero de muchas vacaciones pasadas con la familia de Yasmín. Los Parker me recibieron sin preguntas, incluyéndome en fotos familiares y tradiciones como si siempre hubiera estado allí. La señora Parker, al enterarse de mis estudios de enfermería, compartió historias de su propia carrera como fisioterapeuta. El señor Parker me enseñó a preparar su famosa salsa de arándanos, de pie a mi lado en la cocina con instrucciones pacientes. Cuando Sophie llamó por Navidad para preguntar cuándo llegaría con mi pago de alojamiento y comida, le informé que había hecho otros arreglos. Su pausa sorprendida fue seguida de preocupación, no por mi bienestar, sino por los ingresos perdidos. El semestre de primavera trajo nuevos desafíos y oportunidades. Fui aceptada en un programa acelerado que me permitiría completar mi carrera en 3 años en lugar de 4. La carga de trabajo aumentó drásticamente, pero también mi determinación. Durante una feria de empleo en el campus, conocí a David, un estudiante de medicina que era voluntario en el stand de atención médica. Alto, con ojos amables y una confianza tranquila, entabló una conversación sobre mi interés en la enfermería pediátrica. En poco tiempo, nos reuníamos para tomar café entre clases, hablando durante horas sobre ética sanitaria,
defensa del paciente y nuestras trayectorias personales hacia la medicina. Mi padre es cirujano, explicó David durante una de nuestras citas para tomar café. Él esperaba que siguiera exactamente sus pasos, pero a mí me interesa la medicina familiar en comunidades desatendidas. Hemos estado en desacuerdo por ello durante años. Su comprensión de la presión familiar creó un vínculo entre nosotros que se profundizó con cada conversación. Cuando finalmente compartí la historia completa del trato de Sophie, él escuchó sin juzgar, luego hizo la pregunta que había estado rondando en mi mente durante años: ¿has considerado que lo que ella hizo podría ser ilegal? Los beneficios de la seguridad social para los hijos sobrevivientes están destinados a proveer para el hijo, no a complementar los ingresos del tutor. Durante las vacaciones de primavera de mi segundo año, en lugar de aceptar otra invitación de la familia de Yasmín, me quedé en el campus para investigar. La biblioteca, casi vacía, se convirtió en mi segundo hogar mientras buscaba en sitios web y foros legales situaciones similares. Lo que descubrí me dejó atónita. Los tutores que utilizaban indebidamente los beneficios de sobreviviente podían enfrentar graves consecuencias legales, incluidas acusaciones de fraude. Hice una cita con la Oficina de Asistencia Legal de la universidad, llevando copias de los estados de cuenta de la Seguridad Social que había fotografiado de la oficina del tío Jack. El estudiante de Derecho que revisó mi caso se puso cada vez más serio mientras explicaba la situación. Esto no es solo poco ético, dijo finalmente. Es potencialmente criminal. Tu tía tenía la responsabilidad fiduciaria de usar esos fondos para tu beneficio directo. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, con el corazón latiendo. Podrías presentar una queja, posiblemente buscar la recuperación de fondos, pero eso significaría acciones legales contra tu tía. Estudió mi rostro. Es un gran paso. Piénsalo con cuidado. Salí de la oficina con recursos e información, pero sin una decisión clara. Esa noche, llamé a la señora Jackson, quien había permanecido como una mentora de confianza durante mis años universitarios. No tienes que decidir nada ahora mismo, me aconsejó. Concéntrate en tu educación. Documenta todo. El plazo de prescripción te da tiempo. El tercer año trajo rotaciones clínicas que cimentaron mi pasión por la enfermería. Trabajar con pacientes reales, especialmente niños, me recordaba a diario por qué había elegido este camino. Mis profesores elogiaron mi combinación de habilidad técnica y compasión, atributos que había aprendido observando a mi madre trabajar. David y yo nos hicimos más cercanos, apoyándonos mutuamente durante los exámenes y las sesiones de estudio nocturnas. Cuando me invitó a conocer a sus padres durante las vacaciones de verano, acepté con solo una ligera aprensión. A diferencia de Sophie, el doctor y la señora Hoffman me recibieron cálidamente, haciéndome preguntas reflexivas sobre mis estudios y metas. Altia tiene el GPA más alto en el programa de enfermería, anunció David con orgullo durante la cena. El doctor Hoffman levantó su copa para brindar. Por la excelencia y la compasión en la atención médica. El mundo necesita más proveedores como ustedes dos. El contraste entre la familia de David y mi experiencia con Sophie no podría haber sido más marcado. Esa noche, acostada en la cómoda habitación de invitados de la casa de los Hoffman, finalmente me permití reconocer la magnitud total de la traición de Sophie. No se trataba solo de dinero. Se trataba de negarme el amor y el apoyo que un niño merece después de perder a su único progenitor. A medida que se acercaba la graduación, comenzaron a llegar ofertas de trabajo, gracias a mi expediente académico y a las excelentes recomendaciones de mis supervisores clínicos. Acepté un puesto en el Hospital Infantil Memorial, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, con un salario inicial que finalmente me proporcionaría una verdadera estabilidad económica. 2 semanas antes de la graduación, David me propuso matrimonio durante un picnic en el lago del campus, donde habíamos tenido nuestra primera cita real. El anillo de zafiro vintage había pertenecido a su abuela, me explicó, entregado a él con su bendición después de que ella me conociera durante una cena familiar. No tienes que responder de inmediato, dijo, al ver mi expresión de asombro. Sé que ambos estamos comenzando nuestras carreras y que el momento es complicado. Le besé, las lágrimas rodando por mi rostro. Sí, absolutamente. Sí. La vida finalmente estaba tomando forma según mi propio diseño, no según las restricciones o limitaciones de Sophie. Mientras me preparaba para la graduación, para mi nuevo trabajo, para un futuro con David, creía que el capítulo con Sophie estaba cerrado.
Estaba equivocada. Mi día de graduación amaneció brillante y despejado, una perfecta mañana de mayo que se sentía simbólica de mi nuevo comienzo. Yasmín y yo nos ayudamos mutuamente a ponernos las togas y los birretes, tomándonos docenas de fotos en nuestra habitación del dormitorio por última vez. Los Parker llegaron temprano, trayendo flores y abrazos. David y sus padres vinieron con una bolsa de regalo que contenía una hermosa bata de laboratorio nueva con Altia Marshall, RN, bordado en el bolsillo. Mientras nos reuníamos afuera del auditorio, vi a un trío inesperado acercarse, Sophie, el tío Jack y Cassidy, todos vestidos con lo que reconocí como sus atuendos de aparición pública. La sonrisa de Sophie era amplia, pero no le llegaba a los ojos. No nos perderíamos el gran día de nuestra Altia, anunció en voz lo suficientemente alta como para que las familias cercanas la escucharan, poniendo un énfasis posesivo en nuestra. Me dio un beso al aire en las mejillas mientras susurraba, necesitamos hablar después de la ceremonia. Durante toda la graduación, pude sentir la mirada de Sophie sobre mí. Cuando llamaron mi nombre, escuché su voz elevarse por encima de las demás. Esa es mi sobrina. Yo la crié después de que su madre murió. La ceremonia concluyó con birretes volando por el aire y lágrimas de alegría por todas partes. Mientras los graduados se dispersaban para encontrar a sus familias, Sophie me interceptó antes de que pudiera llegar a los Parker y a los Hoffman. Te trajimos un regalo de graduación, dijo, presionando un sobre grueso en mis manos. Ábrelo ahora. Dentro no había una tarjeta, sino lo que parecía ser una factura, meticulosamente detallada en el papel personal de Sophie. El encabezado decía, gastos incurridos en la crianza de Altia Marshall, 2012 a 2017. La lista era extensa y detallada, alojamiento y comida, 60 meses a $500 por mes, $30.000 ropa y artículos personales, $4.850 útiles escolares y actividades, $3.275 gastos médicos y dentales, $5.200 transporte y varios, $6.675 el total al final, circulado en bolígrafo rojo, $50.000. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz apenas audible por el ruido de celebración a nuestro alrededor. Un baño de realidad, respondió Sophie, sin que su sonrisa vacilara para beneficio de los curiosos. Ahora que eres oficialmente adulta y tienes una carrera, es hora de pagar lo que debes. Hicimos muchos sacrificios para mantenerte después de que la irresponsabilidad de tu madre te dejara sin nada. El tío Jack parecía incómodo, pero permaneció en silencio. Cassidy sonrió ligeramente. No te debo nada, dije, tratando de mantener la voz firme. El gobierno te enviaba dinero cada mes específicamente para mi cuidado. La sonrisa de Sophie se tensó. Apenas suficiente para cubrir lo básico. Esta factura refleja gastos adicionales. Esperamos pagos mensuales, comenzando con tu primer cheque de enfermería. Antes de que pudiera responder, David apareció a mi lado, sintiendo la tensión. ¿Todo bien por aquí? Lo presenté brevemente, observando cómo la expresión de Sophie cambiaba al notar su postura confiada y el caro reloj que lo identificaba como alguien con dinero. Solo un asunto familiar, dijo Sophie con suavidad. Altia entiende sus obligaciones. Esa tarde, rodeada de los Parker, los Hoffman y amigos del programa de enfermería en una cena de celebración, intenté sacar de mi mente la factura de Sophie. David, sintiendo mi distracción, me apretó la mano por debajo de la mesa. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos, susurró. 3 días después, llegó una carta de aspecto oficial a mi nuevo apartamento. Un bufete de abogados que representaba a Sophie Marshall exigía el pago de $50.000 por cuidado y apoyo proporcionados a Altia Marshall durante sus años de minoría. Amenazaba con acciones legales si no se establecía un plan de pago en un plazo de 30 días. El pánico se apoderó de mí. Llamé a David, quien inmediatamente me conectó con su padre. El Dr. Hoffman escuchó atentamente mi situación y luego me recomendó a un amigo abogado especializado en derecho de familia. No respondas a nada todavía, me aconsejó. Busquemos primero orientación profesional. La oficina de abogados de Marcus Wright era modesta, pero pulcra, con diplomas de prestigiosas escuelas adornando las paredes. Después de revisar la factura de Sophie y la carta legal, se recostó en su silla con una expresión de perplejidad. Esto es inusual, admitió.
Los tutores generalmente no demandan a sus antiguos pupilos por gastos de cuidado básicos, especialmente cuando han recibido beneficios del gobierno para ese propósito. Me miró pensativo. Aquí hay algo más. Cuéntame todo sobre tu tiempo con tu tía. Durante las siguientes 2 horas, detallé mi vida con Sophie, los constantes recordatorios de mi costo, el trato diferente en comparación con Cassidy, el descubrimiento de los estados de cuenta de la seguridad social y las crecientes exigencias de dinero de Sophie una vez que empecé a trabajar. Marcus tomó notas exhaustivas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Cuando terminé, cerró su cuaderno con decisión. Tomaré tu caso, dijo. Y no creo que le debas un centavo a tu tía cuando hayamos terminado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparación legal. Marcus presentó una contrademanda negando el derecho de Sophie a un reembolso. También solicitó registros financieros relacionados con el patrimonio de mi madre y cualquier beneficio recibido en mi nombre. Durante este proceso, descubrimos información sorprendente. Mi madre había mantenido una modesta póliza de seguro de vida, nombrándome a mí como beneficiaria. Los fondos deberían haber sido colocados en un fideicomiso para mi beneficio. Además, había una pequeña herencia de mis abuelos maternos de la que nunca me habían informado. ¿A dónde fue este dinero?, le pregunté a Marcus durante una reunión en su oficina. Eso es exactamente lo que necesitamos averiguar, respondió, tecleando otra nota. Tu tía tenía obligaciones legales como tu tutora para administrar estos activos en tu mejor interés. 2 meses después de la demanda inicial de Sophie, recibimos una notificación de fecha para el tribunal. La demanda avanzaba, con Sophie buscando los $50.000 completos más los honorarios legales. Marcus parecía extrañamente complacido con este desarrollo. Ahora tendremos descubrimiento, explicó, poder legal para exigir registros financieros que ella de otra manera podría retener. A través de solicitudes formales de descubrimiento, Marcus obtuvo extractos bancarios, declaraciones de impuestos y registros de beneficios de las cuentas de Sophie durante mi tiempo en su casa. Lo que revelaron fue impactante. Sophie no solo había recibido beneficios mensuales de sobreviviente de la seguridad social de más de $1.000, sino que también había cobrado el pago del seguro de vida y el dinero de la herencia. La cantidad total que debería haberse usado para mi cuidado o mantenido en fideicomiso, casi $190.000. Se lo gastó todo, dijo Marcus con gravedad, revisando el análisis financiero. Y ahora te está demandando por más. ¿Cómo es posible?, pregunté, mirando las cifras. ¿Cómo pudo ella legalmente tomar todo ese dinero? No pudo. Ese es el punto. Marcus comenzó a organizar los documentos en una carpeta de juicio. Tu tía no solo no te proveyó adecuadamente utilizando fondos específicamente designados para ese propósito. Potencialmente cometió fraude. A medida que se acercaba la fecha de nuestro juicio, me esforcé por equilibrar la preparación para el caso con el inicio de mi nuevo trabajo en el Hospital Infantil Memorial. David me brindó un apoyo inquebrantable, acompañándome a las reuniones con Marcus y ayudando a investigar casos similares. La noche anterior al juicio, no pude dormir. Los recuerdos de mi madre me inundaron, sus manos suaves revisando mi temperatura cuando estaba enferma, su sonrisa orgullosa en los eventos escolares, sus ánimos susurrados cuando las tareas parecían demasiado difíciles. ¿Qué pensaría ella de todo esto? En la oscuridad de mi habitación, le susurré a su memoria: estoy tratando de ser fuerte, mamá. Espero que estuvieras orgullosa de la persona en que me he convertido a pesar de todo. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente con un sobrio vestido azul marino y tacones bajos, los pequeños pendientes de perlas de mi madre eran mi única joya. David me llevó al juzgado, donde Marcus nos esperaba en los escalones con una sonrisa confiada. ¿Lista?, preguntó. Tomando una respiración profunda, asentí. ¿Lista? El Palacio de Justicia del Condado era un imponente edificio de ladrillo, con columnas de mármol y techos altos que amplificaban cada pisada. David y Yasmín me flanquearon mientras pasábamos por seguridad, su presencia me brindaba una fuerza silenciosa. Marcus nos guió a un banco de madera pulida, afuera de la sala C, donde esperamos a que llamaran nuestro caso. Al otro lado del pasillo, Sophie, el tío Jack y Cassidy estaban sentados con su abogado, un hombre elegante con un traje caro que no dejaba de mirar su reloj de oro. Sophie se había vestido para la ocasión con un sobrio traje color crema que gritaba ciudadana respetable.
Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, me dedicó una pequeña sonrisa confiada que me produjo escalofríos. Todos estos años, le susurré a David. Ella me hizo sentir como si le estuviera quitando la comida de la mesa, usando ropa que apenas podía permitirse. Y todo ese tiempo. No te concentres en ella, aconsejó Marcus, que nos había oído. Hoy se trata de hechos, no de sentimientos. Deja que la evidencia hable. A las 9:30, el alguacil llamó nuestro caso. Marshall contra Marshall, preside la jueza Harriet Woodson. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado, con solo unos pocos espectadores dispersos entre los bancos. La jueza Woodson, una mujer afroamericana de unos 60 años, con el cabello entrecano y ojos penetrantes, asintió bruscamente mientras tomábamos asiento. He revisado las presentaciones en este caso, comenzó. La señora Sophie Marshall está demandando a su sobrina, Althea Marshall, por el reembolso de gastos de crianza por un monto de $50,000 más los honorarios legales. La señorita Althea Marshall ha presentado una contrademanda. Procedamos con las declaraciones iniciales. El abogado de Sophie, el señor Daniels, se acercó primero al estrado. Su voz era suave como la mantequilla mientras pintaba a Sophie como una pariente desinteresada que intervino después de la tragedia, sacrificándose económicamente para proporcionar un hogar estable a su sobrina huérfana. Su señoría, mi cliente abrió su hogar y su corazón cuando su hermana falleció trágicamente, dejando a una hija de 13 años sin recursos y sin provisiones para su cuidado. Durante 5 años, los Marshall proporcionaron comida, techo, ropa, apoyo educativo y estabilidad emocional durante un tiempo difícil. Gesticuló dramáticamente hacia Sophie, quien había adoptado una expresión de paciencia santa. Lo hicieron sin quejas, su señoría, a pesar de la significativa carga financiera que esto representó para su hogar. Ahora que la señorita Althea Marshall ha conseguido un empleo lucrativo como enfermera registrada, mi cliente simplemente pide una compensación razonable por estos gastos extraordinarios. Marcus tomó notas durante todo el tiempo, con expresión neutral. Cuando llegó su turno, se acercó al estrado con tranquila confianza. Su señoría, este caso no trata sobre la compensación por gastos de cuidado infantil. Se trata de la rendición de cuentas por fondos que fueron específicamente designados para el cuidado de Althea Marshall tras la muerte de su madre, fondos que fueron sustanciales y más que adecuados para satisfacer sus necesidades sin contribución adicional de la demandada. La jueza Woodson se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Se refiere a los beneficios de sobreviviente? Sí, su señoría, y más. Tenemos documentación que demuestra que la señora Sophie Marshall recibió beneficios de sobreviviente del Seguro Social, ingresos de una póliza de seguro de vida y fondos de herencia, sumando casi $190,000, que deberían haberse utilizado exclusivamente para el cuidado de Althea o haberse mantenido en fideicomiso para su futuro. Un pequeño murmullo recorrió la sala. La fachada serena de Sophie se agrietó ligeramente mientras susurraba urgentemente a su abogado. Esa es una acusación seria, consejero, señaló la jueza Woodson. Necesitaré ver esa documentación. Procedamos con el testimonio. Sophie subió al estrado primero, describiendo cómo me habían rescatado de una posible acogida después de la muerte de mi madre. Detalló los sacrificios que hizo su familia, Cassidy compartiendo su casa con una prima que apenas conocía, vacaciones familiares recortadas debido al gasto de otro hijo, el trabajo emocional de ayudar a una adolescente afligida a adaptarse. El señor Daniels presentó dramáticamente la factura detallada de Sophie, repasando cada categoría de gastos. Sophie asintió con seriedad mientras él destacaba artículos particularmente costosos, aparatos de ortodoncia que yo había necesitado, pero nunca recibí, equipo deportivo para actividades en las que nunca participé, tutorías especiales que nunca me ofrecieron. ¿Y los beneficios de la seguridad social que recibió cubrieron estos gastos?, preguntó el señor Daniels. Sophie negó con la cabeza solemnemente. Ni de cerca. El beneficio mensual apenas cubría su comida. Todo lo demás salió de nuestro bolsillo. Cuando Marcus se levantó para el contrainterrogatorio, su enfoque fue metódico. Estableció a Sophie como mi tutora legal, responsable de administrar cualquier activo o beneficio para mi bienestar. Luego comenzó a presentar pruebas, extractos bancarios que mostraban depósitos regulares de la seguridad social, documentos relacionados con la póliza de seguro de vida de mi madre y registros de la herencia de mis abuelos. Señora Marshall,
¿Puede explicar por qué afirma tener dificultades financieras cuando los registros muestran que recibió más de $3.000 mensuales designados específicamente para el cuidado de Altia? Sophie se movió incómodamente. Eso no es exacto. La seguridad social fue mucho menos. Marcus presentó otro documento. Esta declaración de la Administración del Seguro Social confirma pagos mensuales de $1.235 pagados a usted como tutora de Altia. Además, recibió un pago único de seguro de vida de $65.000 y fondos de herencia de $15.000, ambos legalmente requeridos para ser utilizados en beneficio de Altia. ¿A dónde fueron estos fondos? La compostura de Sophie se desmoronó aún más. Hubo muchos gastos. Los costos del hogar aumentaron sustancialmente. Tuvimos que mudarnos a una casa más grande para acomodarla. Señora Marshall, continuó Marcus, durante los 5 años que Altia vivió con usted, estos fondos totalizaron aproximadamente $190.000. Sin embargo, usted le proporcionó ropa de segunda mano, le negó la atención de ortodoncia, la hizo trabajar para pagar sus propias necesidades básicas y ahora afirma que ella le debe $50.000 adicionales. ¿Puede explicar esta discrepancia? El abogado de Sophie se opuso repetidamente, pero la jueza Woodson permitió la mayoría de las preguntas de Marcus, su expresión cada vez más preocupada a medida que las respuestas de Sophie se volvían más evasivas. Cuando fue mi turno de testificar, me centré en los hechos, más que en las emociones, el trato diferente en comparación con Cassidy, la exigencia de pagar el alquiler con mis ingresos de mi trabajo a tiempo parcial, la falta de apoyo para los gastos educativos y el descubrimiento de los estados de beneficios en la oficina del tío Jack. El contrainterrogatorio del señor Daniels intentó pintarme como ingrata y con derechos. ¿No fue generoso por parte de los Marshall acogerte en lugar de enviarte a un hogar de acogida? ¿No crees que les debes algo por el techo que te dieron durante 5 años? Antes de que pudiera responder, la jueza Woodson interrumpió. Consejero, la pregunta de si un menor debe a un tutor legal por necesidades básicas es inapropiada. El tutor aceptó voluntariamente la responsabilidad legal junto con los beneficios proporcionados para el cuidado del menor. La jueza llamó a un breve receso después de que concluyó el testimonio. Cuando se reanudó la corte, había revisado toda la documentación financiera proporcionada por ambas partes. He visto suficiente, anunció la jueza Woodson, quitándose las gafas de lectura. Señora Marshall, ¿podría acercarse al estrado, por favor? Sophie se levantó temblorosa, su confianza anterior se había evaporado. Señora Marshall, como tutora legal de Altia, usted tenía el deber fiduciario de usar todos los fondos designados para su cuidado, ya sea para satisfacer sus necesidades inmediatas o para preservarlos para su futuro. La evidencia presentada hoy sugiere que no hizo ninguna de las dos cosas. La jueza hojeó los documentos antes de continuar, su voz severa. Usted recibió aproximadamente $190.000 destinados al beneficio de Altia. Basado en su propio testimonio y la evidencia presentada, parece que estos fondos se mezclaron con sus cuentas personales y se usaron principalmente para los gastos de su familia, no los de Altia. Sophie intentó interrumpir, pero la jueza Woodson levantó la mano. No he terminado. No solo aparentemente malversó estos fondos, sino que ahora ha tenido la audacia de demandar a su sobrina por dinero adicional, reclamando gastos que deberían haber sido más que cubiertos por los beneficios que recibió. Se volvió para dirigirse a toda la sala, su voz resonando con autoridad. Desestimo la demanda de la señora Marshall con prejuicio. Además, remito este caso a la oficina del fiscal de distrito para que investigue el posible uso indebido de los beneficios de la seguridad social y el incumplimiento del deber fiduciario. La sala estalló en murmullos. David me apretó la mano con tanta fuerza que casi me dolió. Yasmín se secó las lágrimas de los ojos. La jueza Woodson continuó. Señorita Altia Marshall, usted tiene derecho a buscar la recuperación civil de los fondos malversados si lo desea. Mi secretario le proporcionará información sobre ese proceso si decide continuar. Con un golpe final de su mazo, todo terminó. Sophie se quedó congelada junto al estrado, con el rostro lívido. El tío Jack miraba al suelo mientras Cassidy enviaba mensajes frenéticamente en su teléfono. Al salir de la sala del tribunal, Marcus sonrió ampliamente. Felicidades. No podría haber ido mejor. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, todavía procesando las palabras de la jueza. Eso depende de ti, respondió Marcus.
Podrías buscar la recuperación de los fondos, pero eso significaría otra batalla legal, o puedes considerar esto cerrado y seguir adelante con tu vida. David me rodeó con el brazo por los hombros. Decidas lo que decidas, no estás sola. Mirando a Sophie, siendo consolada por su abogado, no sentí triunfo, solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido, el apoyo familiar que se me había negado, el amor que debería haber seguido a la muerte de mi madre. Pero también sentí otra cosa, la libertad de la culpa y la obligación con las que Sophie me había cargado durante años. Fuera del juzgado, de pie bajo la brillante luz del sol, tomé mi decisión. No quiero su dinero. Solo quiero cerrar este capítulo y empezar mi propia vida. Marcus asintió comprensivamente. A veces, la victoria que más importa no es financiera. Es el reconocimiento de la verdad. Mientras bajábamos los escalones del juzgado, noté una figura familiar esperando cerca del final. La señora Jackson, mi profesora de biología de secundaria y mentora, había venido a apoyarme. Su presencia fue la validación final que necesitaba, un recordatorio de que la verdadera familia no siempre se define por la sangre. Los días posteriores al juicio trajeron una extraña mezcla de emociones, alivio, reivindicación, tristeza persistente y una nueva sensación de libertad. David me llevó a casa desde el juzgado en un silencio pensativo, ocasionalmente apretando mi mano cuando las palabras parecían inadecuadas. Yasmín y los Parker habían organizado una pequeña reunión en mi apartamento, su forma de mostrar apoyo sin celebrar explícitamente lo que había sido, en esencia, una tragedia familiar. Mientras mis amigos compartían comida y conversaciones tranquilas, me deslicé a mi pequeño balcón por un momento a solas. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la ciudad, un recordatorio visual de que un capítulo estaba terminando mientras otro comenzaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sophie. Esto no ha terminado. La familia no trata a la familia de esta manera. Miré el mensaje, reconociendo la amarga ironía en sus palabras. La familia no trata a la familia como ella me había tratado a mí, como una transacción financiera, una carga, una obligación en lugar de una persona a la que amar. Por primera vez, eliminé su mensaje sin sentir culpa ni obligación de responder. David se unió a mí en el balcón, envolviendo su chaqueta alrededor de mis hombros contra el frío de la tarde. ¿Estás bien? Creo que sí, respondí honestamente. Es mucho para procesar. A la mañana siguiente, comencé mi primer turno oficial en el Hospital Infantil Memorial. Entrar por esas puertas vistiendo mi uniforme y los pendientes de perlas de mi madre se sintió como cumplir una promesa hecha mucho tiempo atrás. La unidad de cuidados intensivos pediátricos era desafiante, pero gratificante, cada pequeño paciente me recordaba por qué había luchado tanto para llegar a este punto. Mi supervisora, la enfermera Karen, me tomó bajo su ala, guiándome pacientemente a través de los protocolos y presentándome las exigencias emocionales únicas de la enfermería pediátrica. Tienes una manera natural con los niños, observó durante mi primera semana. Algunas enfermeras tardan años en desarrollar ese tipo de conexión. No le conté sobre mis propias pérdidas infantiles. Todavía no. Esas heridas aún estaban sanando, las cicatrices aún tiernas al tacto. En cambio, canalicé mis experiencias en empatía hacia mis pacientes y sus familias, reconociendo el miedo en los ojos de los padres y el coraje en los niños que enfrentaban un dolor más allá de su comprensión. 2 semanas después del juicio, el tío Jack llamó. Su voz sonaba cansada, derrotada. Altia, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que supieras que no tenía idea de la magnitud de lo que Sophie estaba haciendo. Lo de la seguridad social, sí, pero no lo del seguro de vida o la herencia. Aún así, permitiste que me tratara como una carga, respondí, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Lo viste suceder todos los días durante 5 años y no hiciste nada. Su pesado suspiro se escuchó a través del teléfono. Tienes razón. Mi pasividad me hace cómplice. Debí haberte protegido, y fallé. Lo siento, aunque sé que eso es inadecuado. Después de una larga pausa, añadió, Sophie y yo nos estamos separando. El juicio fue un toque de atención sobre quién es ella realmente, quien me he permitido ser al quedarme al margen. Solo quería que lo supieras. No sentí satisfacción por el colapso de su matrimonio, solo una tristeza complicada por la familia que podría haber sido mía, pero que nunca lo fue realmente. Espero que encuentres paz, tío Jack.
De verdad lo espero. Esa conversación marcó el último contacto directo con el hogar de Sofie. A través de conexiones mutuas, supe que el fiscal de distrito había decidido no presentar cargos penales, pero había exigido a Sofie que completara cursos de gestión financiera y servicio comunitario. Cassidy ocasionalmente enviaba mensajes hostiles en redes sociales, que finalmente resolví bloqueando sus cuentas. A medida que el verano se convertía en otoño, establecí rutinas en mi nueva vida, turnos desafiantes, pero gratificantes en el hospital, noches tranquilas con David planeando nuestro futuro, almuerzos de fin de semana con Yasmín y amigos de la escuela de enfermería. El apartamento se transformó lentamente de un espacio estéril a un verdadero hogar lleno de plantas, fotografías y pequeños tesoros que representaban mi identidad emergente. Una tarde de septiembre, recibí un correo electrónico inesperado del Departamento de Recursos Humanos del hospital. Se había establecido un fondo fiduciario a nombre de mi madre para proporcionar becas a estudiantes de enfermería de hogares monoparentales. El donante anónimo había solicitado que yo formara parte del comité de selección, si estaba dispuesta. La documentación adjunta reveló que el fondo fiduciario había sido financiado con exactamente $50.000, la cantidad que Sofie me había exigido. Una nota separada del departamento legal del hospital confirmó que la donación había provenido del tío Jack. Esa tarde, llamé a la señora Jackson para compartir la noticia. Después de todos estos años, seguía siendo mi asesora de confianza en los momentos complicados de la vida. Suena como su forma de hacer las paces, observó ella, no borrando el pasado, sino intentando crear algo positivo a partir de él. ¿Debo aceptar el puesto en el comité?, pregunté. Una parte de mí no quiere tener nada que ver con nada conectado con esa familia. Considera esto, respondió ella pensativamente. El puesto en el comité no es sobre ellos. Es sobre honrar a tu madre y ayudar a estudiantes que comparten tu experiencia. No dejes que Sofie también te quite esa oportunidad. Su sabiduría, como siempre, disipó mi confusión. Al día siguiente, acepté el puesto, mi primer pequeño paso hacia la transformación del dolor en propósito. A medida que mi primer año de enfermería profesional avanzaba, me sentí cada vez más atraída a trabajar con niños de situaciones familiares difíciles. Su resiliencia me recordaba mi propio viaje, y sus pequeñas victorias se convertían en triunfos personales que celebraba junto a ellos. La trabajadora social del hospital notó mi conexión con estos pacientes y me invitó a unirme a un programa de apoyo para niños en hogares de acogida o bajo tutela familiar. A veces, la mejor sanación proviene de ayudar a otros a través de luchas similares, explicó ella. David apoyó mi creciente participación en estos programas, a menudo acompañándome a eventos para los niños. Su residencia médica era exigente, pero siempre encontrábamos tiempo para nuestra relación, planeando una pequeña boda para la primavera siguiente. Los Parker y los Hoffman me habían adoptado esencialmente en sus familias, brindándome la red de apoyo amorosa que había echado de menos durante tantos años. 6 meses después del juicio, en el cumpleaños de mi madre, finalmente me sentí lista para visitar su tumba. David se ofreció a acompañarme, pero este era un viaje que necesitaba hacer sola. El cementerio estaba en paz, las hojas de otoño creando un dosel dorado sobre la modesta lápida. Coloqué flores frescas junto a su nombre, luego me senté en el césped para contarle todo, mi carrera de enfermería, la verdad sobre Sofie, haber encontrado el amor con David y el fondo de becas que ahora llevaba su nombre. Sobreviví, mamá, susurré, con las lágrimas fluyendo libremente. No solo sobreviví, sino que encontré mi camino para prosperar. Creo que estarías orgullosa de eso. De camino a casa, hice un desvío para visitar a la señora Thomas, nuestra antigua vecina que me había cuidado el día del diagnóstico de mi madre. Ahora, a sus 80 años, me recibió con una sorpresa encantada, sirviéndome té en tazas desconchadas mientras nos poníamos al día sobre los años transcurridos. Sus paredes todavía mostraban fotografías de sus propios hijos y nietos. Y allí, en un estante abarrotado, había una pequeña foto enmarcada de mi madre y yo en una fiesta de cumpleaños de hace mucho tiempo. Estaba tan orgullosa de ti, recordó la señora Thomas, siguiendo mi mirada hacia la fotografía. Siempre decía que tenías su compasión, pero el doble de su determinación. Parece que tenía razón. Estas pequeñas reconexiones con mi pasado ayudaron a reconstruir la narrativa fragmentada de mi vida. Cada conversación, cada recuerdo compartido por aquellos que habían conocido a mi madre, añadió un hilo más al tapiz de mi identidad, separada de las distorsiones y manipulaciones de Sofie.
A medida que mi sanación avanzaba, empecé a ver a un terapeuta especializado en trauma familiar. La doctora Lynn me ayudó a entender que el trato de Sophie no había sido mi culpa, que los niños no son responsables de ganarse el amor o el cuidado de sus tutores. Poco a poco, las pesadillas disminuyeron, los ataques de ansiedad se hicieron menos frecuentes y la culpa reflexiva por costar demasiado comenzó a desvanecerse. La parte más difícil de la sanación, observó la doctora Lynn durante una sesión, es aceptar que algunas personas que deberían habernos amado fueron incapaces de hacerlo. Su limitación no disminuye tu valía. Esas palabras se convirtieron en un mantra durante los momentos difíciles, un recordatorio de que la frialdad de Sophie reflejaba su carácter, no mi valor. Un año después del juicio, recibí un paquete inesperado. Dentro había el pin de enfermería de mi madre de su graduación, junto con varias fotografías que había creído perdidas para siempre. Una breve nota del tío Jack explicaba que las había encontrado en un almacén mientras se mudaba a su nuevo apartamento. Ese pequeño pin de latón se convirtió en un talismán que llevaba en mi bolsillo durante los turnos difíciles, una conexión tangible con la mujer cuyo amor me había moldeado mucho más profundamente de lo que la negligencia de Sophie jamás podría haberlo hecho. La vida sigue desarrollándose de formas esperadas y sorprendentes. David y yo nos casamos en una ceremonia sencilla rodeados de nuestra familia elegida. Estamos ahorrando para una casa donde podamos construir el ambiente hogareño cálido y de apoyo que ninguna de nuestras infancias proporcionó plenamente. Mi carrera avanza constantemente, con un reciente ascenso a enfermera jefe en la unidad pediátrica. El fondo de becas a nombre de mi madre ya ha ayudado a 3 estudiantes a obtener títulos de enfermería. Cada beneficiario me recuerda a mí misma hace unos años, decidida, resiliente, cargando con cargas invisibles mientras trabajaba hacia un futuro construido sobre el servicio a los demás. Mirando hacia atrás, desde aquella niña aterrorizada de 13 años aferrada a la carta de su madre, hasta la mujer que soy hoy, reconozco la profunda verdad que ha surgido de todo el dolor. La familia no se define por la sangre o los documentos legales. Se crea a través del amor, el respeto y el apoyo mutuo, cualidades que Sophie nunca entendió, pero que yo encontré en abundancia con las personas que han elegido caminar a mi lado. Las palabras de la jueza en aquel tribunal hicieron más que desestimar la demanda de Sophie, validaron mi valía y mi derecho a ser tratada con dignidad. Pero la verdadera victoria no fue legal. Fue aprender que, a pesar de todo, seguía siendo capaz de confiar, amar y conectar. Sophie me quitó mi infancia, pero no pudo quitarme mi futuro ni mi capacidad para la alegría. Si estás viendo esto y luchas con una familia que te trata como una carga en lugar de una bendición, por favor, que sepas que tu valía no está determinada por sus limitaciones. La verdadera familia ve tu valor sin calcular tu costo. A veces tenemos que crear esa familia para nosotros mismos, construyendo conexiones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. ¿Alguna vez has tenido que redefinir la familia en tu propia vida? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto te ha resonado, por favor suscríbete y dale a me gusta para que otras personas en situaciones similares también puedan encontrar algo de consuelo aquí. Gracias por escuchar mi viaje, de sobrevivir a prosperar, de ser la carga de alguien a convertirme en mi propia persona. Recuerda, tu historia aún no ha terminado. Y los capítulos más hermosos aún pueden estar sin escribir.